Bueno, buenas tardes. Aquí estamos con don José Jesús Mendoza, abuelito de mi esposo Reinaldo José Cruz Mendoza, y quería hacerle algunas preguntitas en base a su vida personal. Don Chuchu, para iniciar esta conversación me gustaría saber algunos datos de nacimiento de usted, de su persona. Bueno, buenas tardes. Gracias por querer saber algunas anécdotas de mi vida. En cuanto a mi niñez, tengo algunas cosas que se me marcaron muy bien. En una oportunidad salí yo a recoger patacones, que mi mamá me recomendó que fuera a recogerlos. Tenía como unos 6, 7 años de edad. Entonces, cuando iba a recogerlo ya se lo llevaba a ella. Una noche de tantas soñando que andaba recogiendo patacones y en lo que andaba haciendo esa recolecta me mordió una culebra venenosa e inmediatamente me morí en el sueño. Ajá. Mi abuelita me había contado la historia de Elías, que fue llevado en un carro de fuego al cielo. En ese sueño un carro de fuego me agarró y me llevó ante Dios. Allá ante un señor que por cierto lo vi con barba, tal como lo figuran. Y me dijo, ¿querés quedarte aquí o querés volver a la tierra? Entonces le dije, Señor, déjame en la tierra. Pobrecita mi mamá, yo amo mucho a mi mamá, quiero vivir con ella. Te lo voy a conceder, me dijo, pero me tenés que servir como sacerdote. Bueno, pasó el tiempo, llegó el tiempo de la niñez, cuando ya empieza uno a ver las muchachas, que son bonitas, son simpáticas, las analiza. Pero yo sentía miedo decirles algo acerca de matrimonio, porque el sueño que había tenido se me había grabado que yo tenía que ser sacerdote. Y los sacerdotes no se deben casar, según la historia que me contaba mi abuelita. Los sacerdotes católicos no se casan. Sí, así es. Hacen voto de celibatio. Entonces yo pensé, no me puedo casar porque yo tengo que servirle al Señor como sacerdote. Pasó el tiempo y llegué a mi madurez y empecé a buscar cómo llegar a ser sacerdote, cómo estudiar para sacerdote. Entonces hice amistad con un sacerdote que nos visitaba aquí en Santa Lucía. Me hice amigo de él y él me dio la oportunidad de ser su sacristán. Tenía que aprenderme algunas oraciones en latín, Pater Noster, que Sinchele, que es el Padre Nuestro. Yo sabía todas esas oraciones. Oh, qué bueno. Pero a un día, cuando ya tuve confianza, como a los 2 años, yo tenía unos 17 años, le dije, mire, padre, ¿qué fue, hijo? Fíjese que yo quiero ser sacerdote. Entonces él me contestó y me dijo, hijo, eso es imposible para ti. En primer lugar, vos tenés que probar que desde tu quinta generación nunca han tenido que ver en un crimen o en un derramamiento de sangre. Inmediatamente yo pensé que mi papá estuvo involucrado en un pleito. No estaba peleando él, pero le dio una bala perdida y lo hirió. Sí. ¿Y su papá cómo se llamaba? Derramamiento de sangre. Dice, entonces pensé, yo no puedo llegar a ser sacerdote. ¿Cómo se llamaba su papá? Salustiano Mendoza. Sí. Entonces yo pensé que no podía nunca llegar a ser sacerdote. Empecé a enamorarme de las muchachas entonces, con timidez por ese voto que había hecho ante Dios, de ser sacerdote. Bueno, empecé a pensar en las muchachas. Y una vez recuerdo que en mis pensamientos, la muchacha que a mí
va a ser para mi esposa, no debe de pintarse los labios. Ujú. Fue algo que pensé así. Bueno, Nunca le habían gustado las mujeres que se maquillaban. no me gustaba la mujer pintada, no me gustaba. Bueno, pasó el tiempo y tuve algunas novias, pero se pintaban y no me gustaba solo por eso. Era algo, no sé de Era una dónde me salió característica eso, propia pues. de ellas que usted Sí. quería. Pero de repente estuve en el encuentro con la que es mi esposa. Y empecé a enamorarla y a decirle pues que yo quería ser su novio. No entendimos pues. Y empezó la jalencia. Nos casamos. Una vez estando jalando, yo vi que a ella no se pintaba. Era muy bonita sin pintarse. Pero un día de tanto la encuentro bien pintada. Entonces le reclamé diciéndole, ¿por qué te pintaste si tú eres bonita sin pintura? Es mi amiga que yo no uso pintura, me dijo. Eso me consoló a mí, que dijo, no uso pintura. Sí. Y era cierto, no usaba hasta ese día. Ajá. Y no volvió a pintarse. Nos casamos, tuvimos 6 hijos, 3 ¿Cómo se llama mujeres su y 3 esposa? varones. ¿Cómo se llama su esposa? Eva Rodríguez es mi esposa. ¿Y sus hijos? Sí. Mis hijos, el primero se nos murió. Se llamaba Oronte. Oronte. Después nació la Carmencita. Después nos nació Roque. Después la Amalita. Después la Petrona y el cumiche que se llama Oronte. Le quise poner para responder el que se me había muerto. Sí. Sí. Entonces, en esa ¿Y situación... a qué edad se casó, don Chucho? 20 años. A la edad de 20 años. Yo ¿Y tenía ahorita 20 tiene? años y mi esposa tenía 15. Son 5 ¿Y ahorita años usted cuántos años mayor. tiene? Ella tiene 87. ¿Y usted? 88. ¿Y usted 94. nació Sí. qué fecha? En 15 de octubre del 26. Ese es Oh, mi- ya. Sí, Entonces tuvieron 6 hijos. 6 hijos. Sí, 3 mujeres y 3 varones. Y en la vida tenemos experiencias bonitas y también turbias. Tuve un hijo por fuerza del matrimonio. Ajá. Se llama Walter. Walter. Sí. Es un muchacho que se crió en mi casa desde niño. Sí. Era tan aceptado en mi casa que en vez de pedirme un peso a mí se lo pedía a mi esposa. Sí, deme un Córdoba, le decía, y ella se lo daba con mucho gusto. A mí no me sabía pedir, le pedía a la madrastra. Ya. Y para mí, todos somos hijos naturales, porque yo oía decir el hijo natural, no, que es el bastardo, también llamado bastardo. Yo pienso que todos los hijos son iguales Así ante es. Dios. Claro que así es. No hay ninguna diferencia. Y desde ese entonces usted trabaja. ¿Desde qué edad trabaja usted? Bueno, yo trabajaba primero en el campo, sembrando frijoles, maíz, sacando cabuya, que en ese tiempo hubo mucha penca que se cosechaba aquí en Santa Lucía. Fue una moneda favorita. Era tan aceptado el negocio de cabuya que cualquiera que llegaba a una tienda donde iba a comprar, atendían al que llevaba cabuya antes que al que llevaba dinero. Ujú. Porque eran 2 negocios los que iba a hacer. Ah, qué bueno. Sí, había esa gran virtud aquí en Santa Lucía. Pero también estuvo impartiendo clases, creo yo. Sí, eso fue ya a los 60 años. De los 60 años, bueno, antes de los 60 años, los 35 años que yo tenía, ya 15 años de casado, tenía mi primera hija de 15 años. Me convertí al Evangelio. Y recuerdo que la noche que acepté al Señor, llegué a mi casa a las 7 de la noche y le dije a mi esposa,
mira, ahora sí no vuelvo a beber guaro, porque yo me había hecho borracho. Entonces me dijo ella, ¿y por qué no vas a beber? Porque hoy acepté a Cristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Eso hiciste? Me dijo. Sí, eso hice. Ahora sí te dejo. Híjole. Es que ella era católica, ¿verdad? Ella era católica. Entonces yo le dije, si tú me dejas, yo me quedo con Cristo. Y eso he logrado, estar con Cristo desde ese entonces. Tengo 60 años de haber aceptado a Cristo. Para la honra y gloria del Para Señor. la honra y la gloria del Señor. He vivido para Él. Pero a los 60 años vino un programa aquí mexicano. Vinieron unos campesinos mexicanos y vinieron a mi casa y a decirme que si me iba a involucrar en el proyecto que traían. El proyecto era conservación de agua y suelo. Me gustó la palabra, pero meterme en el taller no pensaba nunca. Ya a los 60 años dije yo, ¿qué puedo aprender? Poco sabía leer, un poco. Leía un poco, pero muy poco sabía de letras. Sí. Entonces ellos me dijeron que si les prestaba la finca para hacer las prácticas de conservación del suelo aquí en mi finquita. Aquí teníamos una parcela de 7 manzanas. Yo les dije que estaba bien, que con mucho gusto. Me involucré, me apunté para entrar al primer taller, el primer día. Recuerdo que venimos 20 estudiantes a recibir el taller de conservación de agua y suelo. Y dije en mis adentros, voy a estar el primer día con ellos para no decepcionarlos. Pero después yo no vuelvo a aparecer aquí. Eso de libros y de cuestiones no me gusta. Pero la vida es así. Sí. Me metí el primer día. La sorpresa mía fue cuando enfrente de mí tenía un mexicano que era campesino, con un lenguaje que yo podía entenderlo. Y entonces para mí fue una sorpresa eso, porque yo había estado en talleres que los técnicos hablan un palabrerío que uno no los entiende. Correcto. A este mexicano le estaba entendiendo yo todo. Entonces no perdí ni una hora de clase. Las recibió toditas. Sí. El resultado fue que de aquí se fueron los mexicanos y al irse le dijeron a algunas personas, en Santa Lucía hay un hombre que se lo aprendió todo. Y yo no sabía qué tanto había aprendido, pero me puse a hacer prácticas de lo que me había agarrado en el taller. Sí. Resultó que al año de estar practicando, ya empecé a tener fama de eso. Yo no sabía si era famoso yo, pero los mexicanos vieron en mí una inteligencia muy especial, de gracias a Dios también. Entonces salió la oportunidad de llevarme a México para que fuera a impartir talleres a los mexicanos, cosa que eran ellos los maestros. Bueno, me llevaron. Pero cuando vino la elección o la solicitud que me alistara, que buscara mi pasaporte, me lo legalizara para viajar, yo les dije, ¿por qué no llevan a mi hermano Andrés? Teníamos un hermano que trabajaba en el taller de conservación de agua y suelo. Sí. No, es a vos que te queremos llevar, me dijeron. Bueno, acepté. Se vino el viaje a México. Yo en mi juventud también había soñado un día, el mismo año que acepté a Cristo. Tuve un sueño. En el sueño llegó una mano, soñando yo, que llegaron unas manos y me tomaron. Y salí volando, con la cara viendo hacia el cielo, pero yo miraba a la tierra también al mismo tiempo. Bueno, entonces, ¿y esto qué es, Señor? Le dije. Yo ya creí en Cristo y había aceptado al Señor en ese tiempo. Entonces oí una voz que me dijo, este es Centroamérica.
lo que miraba. Bueno, desperté del sueño y un poco sorprendido. Me fui y le conté a un hermano. Fíjense que soñé un sueño, tal y tal el sueño, que yo viajaba a todo Centroamérica. Entonces una hermana que estaba oyendo, nada le pide el pecho viajar a Centroamérica con ese sueño. Bueno, no sé si es que voy a viajar, fue sueño nada más. Pero cuando viene el primer viaje me voy a México, cuando la aeromoza, salimos de Managua, cuando la aeromoza dice, vamos a 32.000 pies de altura, yo iba en la ventana del avión y entonces me fijé para abajo para mirar ya y en ese momento me recordó Dios el sueño que había tenido. Esto es lo que soñaste en tu oportunidad, que ibas a viajar. Que iba a viajar Fue el y primer iba... viaje. Y ya me había olvidado porque hacía 25 años que yo había soñado. Imagínate. Cuando se cumple el Sueño. viaje. Y así viajé 3 veces a México, 4 veces a Guatemala, 4 veces a El Salvador, 4 veces a Honduras y como 15 viajes a Costa Rica y un viaje Qué bueno, a recorrió todo Colombia. Centroamérica, don Checho. Todo Centroamérica lo recorrí. Siempre con el mismo Se programa cumplió de con conservación de suelo. Sí, con el trayecto de conservación de agua y suelo. Ajá. Me hice famoso y yo ni siquiera me daba cuenta que había aprendido tanto. Vino una ingeniera, perdón, vino una ingeniera de Perú en una oportunidad a un taller y me dice, a mí me dicen Chepechú, cariñosamente. Entonces me dijo, Chepechú, tú eres famoso. ¿De qué me sirve? Le contesté yo. ¿De qué me sirve yo ser famoso en mi pueblo con hambre? Porque la fama mía no le puede dar comer a nadie. Claro. No, me dice, pero vas a hacer mucho por tu pueblo. Bueno, así pasó. Y hoy en día trabajé 12 años con la UNAP, dando talleres. Y nunca me dieron un salario. Me daban apoyo las personas que me buscaban para que diera la clase. Sí, así me decían, que venían de las universidades. Sí, los venían de estudiantes. las universidades. Aquí me traían de 30 hasta 50 estudiantes Hasta de Managua. la UNA. Sí, de la Para que Universidad les Agraria diera de Managua. talleres. En una oportunidad vinieron los de la UNA, traían 50 estudiantes, pero se adelantó un canadiense, de esos que salen a trabajar a otros países, y vino adelante y me dijo, ahí te traen 50 estudiantes. Ajá, le digo, qué bueno. Pero te han dado algo cuando te han traído, porque siempre te traen, sí. Tengo 4 años de estarlos recibiendo aquí. Nunca me han traído ni una gaseosa, le dije yo. No, me dice el extranjero, decirles que te tienen que reconocer alguna cosa. Sí. Bueno, cuando vinieron eso, ya entró el ingeniero que traía a la gente. Oye, Chepechú, aquí te traigo unos estudiantes. Ah, bueno, claro. Pero me trae una gaseosa también. Ah, sí, claro que sí. Pero dio la vuelta y se fue y no volvieron a venir. Ujú. Por ese motivo, pues, y 4 años los había recibido, año con año me traían los grupos. Ya. No me volvieron a traer estudiantes de la UNO cuando les dije que si me traían una gaseosa. Híjole, qué Pero- barbaridad. Pero Pero- aquí estoy y me siento Satisfecho por todo lo que le ha, por todo por lo todo que lo la que he educación que hecho usted le por los brindó. demás, por mis Así es, semejantes. porque Y aprendieron sigo muchas cosas de usted. muchas cosas. Entre ellas, ¿me puede mencionar algunas? Así, por ejemplo, aquí recibí
un grupito de colombianos, eran 7 estudiantes, Sí. y los tuve por 2 semanas. Pasó las 2 semanas y se fueron. A los 2 años me invitaron para que fuera a Colombia, y fui a Colombia. Vino la invitación por medio de la UNAP. La UNAP no me avisó, no me quiso informar. Pero yo le platiqué a un señor que me apoyaba en mis viajes. Y me dice, ¿tenés la invitación? Sí, prestala. Y se la di porque me la habían dado por escrito. Entonces él tenía aparatos como comunicarse a Colombia. Habló a Colombia y le dijo, porque faltaba un mes nada más. Ya en un mes ellos hacen la invitación 2 meses antes. Sí, para prepararse. Para prepararse. Pero como no me habían dado la noticia, yo no había contestado a ellos. Entonces él me dice, vamos a comunicarnos ahorita mismo. Y empezó a platicar con la gente de allá. Y así es. Ellos dijeron, bueno, que se vaya a la embajada y ahí le van a dar el pasaporte y todo lo que necesita para venirse. Así fue. Anduve en Colombia, vine de Colombia y fue un viaje muy alegre, muy contento. Estuve con ese viaje en Colombia. Y habían hecho cosas esa gente, con 2 semanas que estuvieron aquí, maravillosas. Eso fue lo que me extrañó a mí. En unos cerros que viven, habían hecho obras de conservación, terrazas de bancos, cultivos en contorno, y tenían bellas cosas. Una señora que vino a la clase y me dijo que ella tenía una pila donde recogía agua de invierno, pero en el verano se le secaba. Me dijo que qué podía hacer. Yo le dije que sembrara un árbol que mantiene el agua, que se llama mangle dulce. Ella había sembrado cuando llegó de aquí de Nicaragua. A los 2 años ella tenía la pila que no se le secaba y tenía peces. Y pude ver los peces que tenía ella en Colombia. Y los trabajos que habían hecho todos los que vinieron al taller, y estaban dando talleres en Colombia. No sé qué habrá pasado. No volví a comunicarme con ellos. Pero la belleza ecológica que a los estudiantes venían a ver aquí, ¿qué era lo que más le llamaba la atención de todo lo que usted tenía aquí? Así, yo tenía injertaciones. Bueno, yo me desarrollé en una forma que injertaba de toda clase de injertos, toda clase de árboles. Experimentaba hasta el crecimiento del friol terciopelo, que es el más potente para enriquecer los suelos. En un mes desarrolla 20 centímetros. En un día, en 24 horas, crece 20 centímetros el friol. Es el mejor que hay para mejorar los suelos, el friol terciopelo. Y los árboles maderables también que usted así sembró. Hemos hecho grandes proyectos de arbolización. Hubo un árbol que aquí no se conocía, que se llama Brasil, pero yo lo conocí en la zona de Tepetepe. Y me traje una semilla y sembramos aquí. Aquí venía una ingeniera de Alemania. Sí. Y ella había visto un palito que había todo maltratado de Brasil. Y dijo, ¿y ese palo le llamó la atención? Sí, esa variedad de árboles, sí. Pero ella andando en el camino vio un palo enorme y le dijeron que era de Brasil. Vino aquí y nos vino a felicitar porque se había dado cuenta que era un árbol muy frondoso y de una calidad muy espantosa. Y aquí lo tenemos. Ese arbolito que está allí es en Brasil. Ese árbol se desarrolla enormemente. Sirve para postes, para madera, maderable, excelentemente, tiene buen uso y buena resistencia, fino, con mucho corazón.
Y aquí estoy pues gozándome de todos los resultados que veo en muchas partes. Porque este lugarcito se debe a su nombre, Quintachú se llama. Sí, sí. Entonces, aquí Aquí tiene unas terrazas también, ¿verdad? Que sí, usted las hizo. Aquí ahí tengo arriba. terrazas en mi terreno, tengo terrazas de banco, terrazas individuales y terrazas de retención de agua. ¿Y esas para qué sirven? Para retener el agua, exactamente lo que acaba de decir, ¿no? Sí, Las terrazas. sí. La terraza para retener agua, humedad y retener la erosión, que el terreno no se erosiona, es de 1 metro de ancha, pero la terraza de banco es de 2 metros para cultivar sobre ella. Sí, eso da unos resultados. Y una revista que publicaron a nivel sí. nacional e internacional. Sí, ¿Cómo es que se llama esa revista, don Chucho? Sí, vinieron aquí unos ingenieros de enlace y Enlace, así es. Y tiraron la primera revista. Que por cierto salió por los medios de comunicación, la prensa y todo eso. Sí, entonces esa revista lleva en la primera página, ahí aparezco yo y mis experiencias están comunicadas en ella. Hay una página donde dice Chepechú, el sanjinista, no sandinista, sino sanjinista, que hago zanja, pues. Ya. Y entonces muy divertida la revista esa. Y me dijo el nombre de su papá, ¿verdad? Y su mamá. Salustiano Mendoza. ¿Nos puede hablar brevemente acerca de ellos dos? ¿Qué personas fueron para usted? ¿Qué significaron en su vida? Fueron sus padres, ¿verdad? Por lógico, pues tienen un gran valor. Sí. Pero quisiera que me hablara un poquitito de ellos, brevemente, para no hacer muy extensa, ¿verdad? La conversación y hacerle preguntas. Sí. Mi papá tenía muchas especialidades. Era un hombre que no peleaba por lo de él, lo regalaba si alguien lo necesitaba. Él en su juventud tuvo un accidente, le llegó una bala perdida y le perforó el pulmón derecho. Entonces los médicos le dijeron a mi papá que tenía que tomarse un trago de guaro para toda comida. Claro, se hizo borracho, pero fue un borracho que nunca vendió un grano de lo que cultivábamos para beber guaro. Él bebía de su arte, porque era un hombre muy útil, sabía componer sobaduras, recalcados, quebraduras, sanó de personas y era tremendo hombre. También mi mamá se llamaba Amalia Mendoza, los dos eran Mendoza. Por eso mi suegra se llama así. Sí. Y mi mamá nos enseñó desde pequeño a cocinar, a moler, a hacer tortillas a mano. Todo eso lo sabemos hacer, a planchar, a cocinar, a lavar, a surcir. En ese tiempo todavía se surcía, ahora no se sabe surcir. Entonces, ¿por qué les enseño a ustedes? Nos decía. Porque cuando se casen, le enseñan a sus esposas si no saben hacer las cosas. O cuando ellas se enfermen, ustedes no tengan necesidad de andar buscando quién les sirva. Ustedes mismos saben hacer sus cosas y ustedes mismos las van a hacer. Moler, planchar, cocinar, todos los aprendimos a hacer. Hacer pan, hacer cajeta y todo lo que se necesita para poner negocio también. Ajá. Sí. Y también tengo entendido que usted fue un albañil. O sea, albañil de su propia... Sí, maestro. Sí, así es.
un albañil, digamos, empírico. En cuanto al trabajo, yo sé sembrar frijoles, trabajo con machete, con barra, con macana, con pala, y también la artesanía. Sé algunas cosas de sastrería. Fui barbero de mis hijos y de muchos niños. Y ese asunto de saberlo todo es lo más importante que yo he hecho, es servir a mis semejantes, los que necesitan, cualquier necesidad que tengan. Me gozo cuando sirvo a ellos, me gozo cuando me molestan. Hoy he aprendido a que no debe hacer uno nada a otro que a uno no le gusta que le haga. Claro, así es. Sí. Y la casita que usted elaboró, la primera casita que usted hizo, me contaba que la había hecho de lodo. De lodo. Sí. Y que la había hecho con la ayuda de doña Eva Rodríguez, de su esposa. Sí. Tuvimos una casita aquí que compramos, ya casado. Ajá. De mal estado, por supuesto. Pero cuando nos fuimos a la casa, nosotros vivíamos con mi mamá. Cuando nos fuimos a mi casa, que ya era mi casa, aunque fuera mal hecha, aunque estuviera maltratada, le dije a mi señora, mira, vamos a construir primero la casa de mi mamá. Eso fue un hecho que me gozo todavía cuando pienso que pude hacerlo. Y mi esposa no me dijo que no. Me dijo sí, con mucho gusto. Entonces hicimos el ladrillo de barro cocido, quemado con leña, todo el ladrillo para las paredes de la casa de mi mamá. Y logramos hacérsela, y la de nosotros cayéndose. Fue una esposa excelente. No me dijo, ella me miró, tenía el derecho de decirme, y bueno, y esta que está cayéndonos encima, vamos a hacerla primero la de tu mamá. No me dijo. Ella hizo el lodo, hacía el lodo para los ladrillos, colaboraba con los mozos en todo aspecto, a aliñar la leña, a armar las quemas de los ladrillos, todo. Hasta que la terminaron. Hasta que pudimos hacer la casa y después hicimos la de nosotros, sí, también. Gracias a Dios. Gracias al Señor, ¿verdad? Sí. Y los muebles también, tengo entendido que usted usted hace. Sí, todavía también. A estas alturas. Sí, todavía hago unas mesitas de adorno, sí, típicas. Y a su manera, con respecto a sus ideas, que son muy buenas. Sí. Tiene esas retrateras de madera, las portabiblias, las sillas, Sí. que por cierto, más luego las vamos a ver. En cuanto a madera, hago de toda clase Y las de cabañitas adorno. que hacía, muy lindas. Sí, todavía hay aquí hechas, sí, ¿verdad? Sí. Una vez tuve un mono de una rama que hice de un palo. Ajá. Sí, lo recuerdo. Allá lo guindaba por donde doña Carmen, en la casa de ella. Sí, así es. Su hija. ¿Y cuántos nietos tiene usted, don Chuchu? 16 nietos. 16 nietos. ¿Y 16. se acuerda de los nombres de ellos? De algunos, De algunos de ellos. 16 bisnietos y 16 tataranietos. Sí. ¿Y qué se siente a estas alturas de estar, Sí. He gozado viendo mi cuarta generación. ¿verdad? Sí. Dios le ha permitido vivir tantos años para gracias a Dios. contar estas historietas muy bonitas. A la edad de 94 años, sobre 95. En este próximo octubre cumplo los 95 años. Uh-huh. Sí. Bueno, que Dios le bendiga pues y que le permita vivir muchos años como Matusalén, ¿verdad? Gracias, para seguir gozando de su presencia. Para hacer las últimas mesitas de adorno. Sí, porque no se sea. cansa de trabajar. Siempre trabaja. ¿Cómo no? Bueno, Chuchu,
si tiene algunas palabras ahí para expresar de manera general. Bueno, he logrado entender la frase que dicen los grandes sabios. Por ejemplo, Aristóteles dijo, lo que sé es que no sé nada. Y así me pasa a mí. He llegado a comprender Nunca que dejamos todavía de aprender. tengo mucho que aprender. Sí. Y lo que sé es muy poco. Así es, así es. Así que hay que... Cuando yo me metí al taller, yo decía, ya, los viejos ya no podemos aprender. Y nunca es tarde. Todavía yo a los 95 años estoy aprendiendo. Así es, entonces, claro que sí, y va a seguir aprendiendo más todavía. Y más, así es. Y sobre todo también la enseñanza que le da a las personas, ¿verdad? Cuando vienen a buscar y tienen sed de conocer la palabra de Dios sobre todo. Claro. Una vez vinieron unos estudiantes de un señor que trajo aquí. Él era ingeniero y tenía un grupo de ingenieros trabajando con él. Y les dijo, bueno, vamos a ir después de haberme venido a entrevistar al señor, el que tenía, el dueño de la empresa, que se llamaba Ricardo Chavarría, vamos a ir a Santa Lucía a recibir 2 semanas de clases de un señor que se llama Chepechú. Le dijeron los ingenieros, no, nosotros no vamos donde un campesino a aprender. El que no vaya no me va a trabajar. Bueno, así sí vamos. Y se vinieron. Estuvieron las 2 semanas aquí. Y lo último que me dijeron, muchos de ellos me dijeron, Chepechú, tú enseñas cosas aquí en tu casa que no enseñan las universidades. Y me felicitaron después que no querían venir a estudiar. ¿Ves qué bueno? Siendo ingeniero. Sí, así es. Y ¿qué es lo que más desea de sus hijos usted, de la familia que tiene, de cada uno de ellos? ¿Qué es lo que más aspira de ellos? Lo que más deseo es que no ignoren a Cristo, que sepan que hay un Dios que nos dio a su Hijo para que si creemos en Él, seamos salvos y logremos la vida eterna. Amén. Ese es mi deseo. Amén, no solo para mis hijos, sino para todo el mundo. Así es mi deseo. Bueno, Chuchu, muchísimas bendiciones gracias. Y que Dios nos guarde siempre. Amén. Una vez me dice un señor, me encuentra en la calle, ya murió el señor, y me dice, mire amigo, era un anciano ya, yo estoy preparado, dice, para vivir todavía 20 años. Entonces yo le contesté, y yo que nunca voy a morir. Esa fue mi respuesta. Sí, así es, y nunca va a morir. Así es, porque el que está en Cristo nunca muere. ¿Cómo dice el texto? ¿Así es? Sí, así es. Como dice el texto. El que crea en Cristo nunca morirá. Correcto. Sí. ¿En qué pasaje de la Biblia dice eso? Así. Sí. ¿En qué libro de la Biblia está ese? Que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá en el libro de San Juan. Sí. Bueno, pues. Bueno, aquí está con algunos de sus nietos y bisnietos y tataranietos. Aquí le presentamos pues a parte de la familia de la generación desde la cuarta y quinta generación. Hasta la cuarta están. Hasta la cuarta. Sí, hasta la cuarta generación. Bueno, vuelvan a ver acá. Este es un portabiblia que don Chuchu elaboró. Las mesitas son elaboradas por él también. Ese asientito también. Esta es una retratera que él hizo para que aquí pongan la foto. Aquí tenemos parte de la creación de lo que don Chuchu, don José Jesús, sembró. El oxígeno que aquí respiramos todavía, pues también en parte se la debemos a esas personas así como él que siempre han
se han sacrificado, ¿verdad?, por conservar la naturaleza, los suelos. Por aquí venimos a las famosas terrazas. Quizás desde arriba se puedan apreciar mejor, pero es cansado subir por ahí. Bueno, ahí podemos observar pues las enseñanzas de este precioso viejito que lo queremos con todo el corazón. Sus huellas, sus enseñanzas siempre quedarán marcadas en nuestros corazones. Nos alegramos de tenerlo vivo todavía, que Dios nos lo preste muchos años más para gozar de él. Hasta pronto.